tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Maquillaje. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por conectarte. Y mira, este tiempo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, porque el día de hoy traemos un testimonio de gloria y de reino. Y el día de hoy, aquí en Sin Maquillajes, pues se viste de manteles largos, ¿verdad? Porque tenemos a un inventado. Bueno, pues ya nos volvimos internacionales porque nuestro invitado viene de Honduras, un amigo de la familia, mi esposo de nosotros. Y quiero decirte que cuando escuché lo que Dios había hecho en su vida y con su familia, dije, no, esto tiene que ir a las redes sociales para que tú lo escuches y para que sigas viendo que Dios sigue haciendo milagros actualmente. Y quisiera presentártelo. Él es el pastor José Marley Hernández. Él es nacido en Honduras, actualmente pastor de la Iglesia Centroamericana, con una licenciatura en teología del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. 30 años de pastor, 29 años de casado, con 3 hijos hermosos, con un llamado a la niñez en lo que es nuestra región y lo que es Latinoamérica. Así que yo te invito por favor a que te quedes, a que te pongas cómodo ahí en tu casa y escuches este testimonio de poder que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Pastor Marley, bienvenido nuevamente aquí a Sin Maquillaje. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación, pastor. Estoy segura que va a ser de mucha bendición tu testimonio. Bueno, muchas gracias, mi querida hermana Minerva. Gracias por el amor, gracias por el cariño que nos tienen como familia y también es recíproco. Les amamos muchísimo y es una bendición poder compartir con ustedes. Y también un privilegio estar en tu programa. Yo sé que muchas personas lo ven, son edificadas y orando y creyendo en Dios también de que lo que vamos a compartir también va a edificar muchas vidas. Así es que, por mi parte, agradecido, un honor por estar en tu programa Sin Maquillaje. Así es. Muchísimas gracias, pastor. 30 años de ministerio. Sí, gracias al Señor, 30 años. Yo recibí al Señor a la edad de los 16 años. Wow. Después de haberme graduado, trabajé un año y aunque el ingeniero con el cual trabajaba me triplificaba el salario Ajá. en aquel momento, no, siempre tomé la decisión de irme a preparar al Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, conocido como CETECA, y me gradué en el 89 y en el 90 comencé a tener ya trabajar a tiempo completo, ininterrumpidamente, Wow. confiando solamente en la provisión de Dios. Wow. Centroamericano, pastor. Qué bonito nombre. Bueno, si quieres te comparto un poquito la historia Ajá. de cómo es que nace este título Ajá. para la denominación nuestra. Resulta que unos hermanos bautistas, allá por el año 1890, se reunieron en Dallas y empezaron a conversar sobre la Gran Comisión y llegaron a la conclusión de que había un campo que estaba listo para la siega y pensaron en Centroamérica. Desde Guatemala hasta la ciudad de Panamá se extendió la misión. En el año 1896, un 30 de mayo, los primeros misioneros llegaron a Honduras de Estados Unidos. Ya habían hecho misión en Costa Rica, parte también en Guatemala, pero en el 96 entonces llegaron a Honduras. Ahora, el nombre sale porque ellos dicen, Centroamérica es un campo fértil. Wow. Enviemos misioneros a Centroamérica. Wow. Entonces decidieron llamarle Misión a Centroamérica, Ajá. pero después vino cambiando el nombre y se titula ahora Misión Centroamericana o la Iglesia Centroamericana. Wow. Entonces, pero para referencia,
Es una Ajá. iglesia de corte así bautista, es una iglesia histórica, Sí. tradicional y bíblica. Y Eh, hermosa. Hermosa, sí. Bueno, aquí en México creo que son las mismas iglesias bíblicas que se conocen. Ujú, ujú. Como, y parte por pensar algo así, el Seminario Bíblico de Puebla es más o menos como primo hermano del CETEC. No, qué hermoso, qué hermoso. Honramos la verdad, la trayectoria de todas estas iglesias hermosas que fueron y han sido un pilar muy grande en México y en Centroamérica. Sí, correcto, ¿Verdad, correcto. pastor? Pastor, ¿y qué te lleva? ¿Sigues pastoreando? ¿Pastoreas en Honduras, perdón? Sí, estoy pastoreando una iglesia, bueno, hablando de los 30 años de ministerio, Ajá, 6 años estuve trabajando capacitando líderes, trabajando en una emisora y pastoreando jóvenes en la ciudad de Santa Rosa de Copán, ahí ok, es en el occidente de Honduras. ajá, En el 97 me traslado al Seminario Bíblico Centroamericano de Ciguatepeque para ser rector del seminario, wow, decano del seminario, perdón, decano. ajá, Ahí estuve desde el 97, estuve por 13 años. En el 2009, 2010, me trasladé a la ciudad de San Pedro Sula para ajá, pastorear la primera iglesia centroamericana de San Pedro Sula. Solo en wow, San Pedro Sula hay alrededor de 8 iglesias y a nivel ajá, nacional como cerca de 500 iglesias wow, wow. centroamericanas. Qué Ahí bendición, estamos. pastor. Pastor, y bueno, en todo este caminar hubo una situación, por lo cual el día de hoy estamos aquí para testificar de lo que Dios hizo en tu vida y en la de tu familia. Hace tiempo, pastor, sufriste un secuestro. Sí, bueno, es una de los temas que no es fácil contarlo, pero también es bueno contarlo, es bueno que Sí, la gente así sepa es. de todo esto. Hay dos escenarios en mi vida que me gustaría compartírtelos hoy, Gracias, pastor. y si el tiempo lo permite, ¿verdad? Ujú. Quiero partir quizás en el tema que tú me abordas sobre el secuestro. Estando en San Pedro Sula, obviamente soy invitado en uno de estos países centroamericanos para ir a predicar a una iglesia. Predicar en esta iglesia significaba que, las conferencias que ellos tenían, pero detrás de esta prédica estaba la intención de que yo asumiera el pastorado de esta iglesia. Pues compartiendo ahí con mis hijos sobre esta posibilidad y mi esposa, me dicen ellos, ¿quieren que vayamos? Pues vamos. Y a quien no le gusta viajar, ¿verdad? Entonces tomamos la decisión de armar el viaje y yo les decía a ellos, nos vamos a ir temprano porque nuestros países son en alguna manera peligrosos, ¿verdad? Pero yo no pude salir muy temprano, me tocó que salir tipo 1 de la tarde de Honduras y haciendo cálculos decía yo, bueno, estaría llegando a mi destino a cerca de las 6 de la tarde. Lo que yo no entendía es que durante el viaje iba a estar metido en un tráfico terrible que no me permitía avanzar. Entonces eso obviamente me tomó la tarde y de ahí pues cuando ya logramos despejar caminamos un poquito más rápido, pero en mucho tiempo obviamente uno tiene que hacer paradas obligatorias. Entonces, cuando yo rebobino esta historia, yo creo que el haberme parado en ese lugar fue donde la gente, los maleantes, nos observaron. Entonces, retomamos el camino. Cuando yo llegué a una parte que es de 4 carriles la carretera,
pues dije yo, pero ya estamos hablando de las 7:30 de la noche, y dije yo, no, aquí vamos a correr un poquito más para salir y llegar a la ciudad. Pero cuando emprendí el camino a unos 8 o 10 kilómetros, yo escuché un disparo, ¿verdad? Tras el disparo, un vehículo que se me pone al frente. Bueno, automáticamente pensé, balearon a este muchacho y el carro se vino a poner frente a mí, ¿verdad? Pero en ese pensamiento también ocurrió lo que no tenía que haber ocurrido, pero ocurrió. Tres hombres se bajan del vehículo, uno se mete por el lado de mi puerta, el otro por el lado del chofer, abren la puerta trasera y otro se metió ahí. Wow. Después de ir 5, íbamos 8 en la cabina del carro, todos apretados. Ajá. Yo quedé acostado en medio de los 2 asientos, recostado en el cuerpo de mi hija ahí. Wow. Entonces, ellos agarran el camino. Lo lindo de todo esto es que mis hijos, mi esposa, mis hijos nunca perdieron la tranquilidad. Fueron muy... qué importante. Ajá, confiaron mucho en Dios. Sí. Yo escuchaba decir a mi esposa, tranquilos hijos, vamos a orar. Pero en esos momentos que mi esposa le decía a mis hijos que estuvieran tranquilos, que vamos a orar, el muchacho que iba detrás ahí, con la cacha de la pistola, golpeó a mi esposa. Wow. Gracias a Dios no perdió el conocimiento. y mejor pues se quedaron callados. Yo le decía, amor, tranquila, hijos, tranquilos. Qué impotencia. Sí, estamos en las manos de Dios, no podemos hacer nada. Aquí lo único que nos toca es estar tranquilos y aprender a confiar en el Señor. En eso estábamos ahí tranquilos, pero el que tomó el timón del vehículo no podía levantar el carro. O sea, él hacía los cambios a primera, segunda, pero él nunca pudo hacer que el carro caminara rápido. Wow. Yo digo ahora que ese fue el primer milagro, la primera intervención divina en que él no pudiese manejar el vehículo. Ahora, yo no creo que sea inexperto, porque todos ellos tienen sus experiencias. Sin embargo, mi vehículo no tenía doble, es un vehículo sencillo, era un doble cabina sencillo, pero él no lo pudo, solo en primera lo podía levantar y iba a vuelta de rueda, y eso lo estresó a él también en alguna manera, de que no podía avanzar con el vehículo. ¿Cuáles eran las intenciones? No lo sé, porque entre ellos platicaban, hablaban por teléfono. No podemos llevar el carro a donde lo habíamos destinado a llevar, no es de doble, no funciona este carro, así es que, ¿qué hacemos? Pues me imagino que dieron directrices y dijeron, bueno, busca el retorno y regresemos, y hay un lugar ahí donde los vamos a llevar. Wow. Bueno, así fue. Como pudo, el carro llegó hasta allí, y obviamente pues hacia abajo, obviamente para subir a esa ciudad había una pendiente. Es ahí donde no lo pudieron levantar el carro. Y ya era tarde noche. Ya estamos hablando 7:30, 8 de la noche. Wow. Pues. Entonces retornan y nos meten a un camino donde al fondo había, bien recuerdo, una casita y un río, pero en una oscuridad palpable, una oscuridad absoluta. Y entonces vienen ellos y lo primero que hacen es bajarme a mí, me registran, me quitan toda la cartera, todo. Bueno, me dejan la ropa, pero me atan con las manos hacia atrás. Wow. Y entonces ya amarrado, ellos me tiran y yo quedo boca abajo. Entonces a mi mente solo vino, lo único que falta es el tiro de gracia, ¿verdad? Y ahí quedaba tendido. Pero no, bajaron a mi otro hijo, a Marley Abdiel, y luego a Carlos José, y me los pusieron a la par.
Wow. Pero aún así, ellos no actuaban con violencia, solo que nos amarraron y nos tiraron ahí. Luego sacaron a mi hija. Mi esposa me cuenta después de que cuando sacaron a mi hija del carro, ella pensó solo falta que la violen, que la Ay, qué maltraten. tremendo, qué Entró un tremendo. temor en ella, una Sí, claro. angustia, Sí, lo sí, que sí, tú sí. mencionabas, la impotencia. La sacaron y la amarraron y la sentaron en un lugar. Wow. Luego sacaron a mi esposa Ajá. y lo mismo, ¿verdad? La amarraron y la sentaron en un lugar. Entonces ellos empezaron a buscar en el vehículo y a darle vuelta a todo y buscando en todos los lugares del vehículo y me preguntaron dónde está el dinero que usted trae. No. No, señores, yo no traigo dinero. No, o si usted viene a Guatemala, Honduras, El Salvador, ustedes siempre tienen que traer dinero. Ujú. Ustedes no vienen sin dinero. Y entonces, y es obvio, pues, es lógico. Usted puede moverse, si usted sale a cualquier país, Estados Unidos, México, usted no viene, no viene con dinero, ¿va? Claro. Pero resulta que la facilidad del dinero ahora no es traerlo en efectivo, sino uno usa tarjeta, Tarjetas. ¿verdad? Ujú. Pero ellos creían de que yo traía efectivo, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera. Eh, Escenarios como esos se han dado cuando gente ha viajado a otros países en Centroamérica, sin mencionarle los nombres, ¿verdad? Pero usted puede ir a Honduras, usted puede ir a El Salvador, usted puede ir a Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Belice, usted está expenso a que lo asalten, pues. Ajá. Pero resulta que ellos preguntaban por el dichoso dinero. ¿Qué andas haciendo aquí? Miren, les digo yo soy pastor evangélico, voy a predicar la palabra a una iglesia, voy de invitado y yo no llevo dinero. Entonces, cuando yo les decía a ellos de que yo era pastor, ellos empezaron a ponerse más nerviosos, Wow. se pusieron a pelear los unos con los otros ahí, Ajá. ellos tres se gritaban y ya no hallaban qué hacer, ya no hallaban qué hacer. Entonces, en ese momento, uno de ellos toma mi cartera y me dice, dame el PIN de tus tarjetas. Le digo yo, son tarjetas de crédito, yo no utilizo PIN. Sí, pero yo no las puedo usar, yo necesito el PIN. No, si yo no tengo PIN. Así es que no se puede, pero si quiere llévesela, yo no tengo ningún problema. Él me amenazó, si no me das el PIN y sacando su arma, si no me das el PIN, vamos a empezar a hacer algo con tu esposa y con tu hija, que hasta el momento no las hemos tocado. Wow. Pues le digo yo, Sí, claro. ¿y qué quiere que haga si yo no tengo PIN? Le estoy hablando la verdad. Ajá. Le digo que soy pastor, que voy para una iglesia y vamos como invitados. Yo no llevo dinero. El único dinero que tengo ahí está en la cartera, $180. Si quiere Wow. llevárselo. Sí, pero esto no sirve para nada. Nosotros queríamos, nos dijeron que tú traías dinero, sí, pero hurgan, ahí no hay nada. Ujú. Entonces, al ver que no había nada, al ver de que yo les había dicho que era pastor, entonces ellos se ponen más nerviosos y se empiezan a gritar. No, dice, yo mejor me voy, dice, yo creo que nos equivocamos con estas personas. Y entonces uno Gracias empezó a a Dios. caminar Ajá. para irse. El otro, bueno, vámonos pues vos. No, yo me voy, yo tengo que seguir buscando el dinero. No, hombre, vámonos, ya suficiente y no hemos hallado nada. Nos equivocamos de la persona, vámonos. Bueno, al fin lo convencieron y se fueron, pero antes de irse nos dijeron, dentro de 3 horas salen de este lugar. Si salen y ustedes reportan a la policía, nosotros ya sabemos quiénes son ustedes. Así es que Wow. dentro de 3 horas y silencio y no hablen nada. Bueno, entonces ni modo, pues nos dejaron tirados en aquella oscurana. No podía ver el rostro de mis hijos ni de mi esposa y como pudo, la que se soltó primero fue Heidi. Ajá. De Heidi ya soltó a la mamá y entre ellos dos nos soltaron. Pero cuando nos soltaron también soltamos el llanto, ¿verdad? Aunque yo les Claro. decía, miren hijos,
uno de padres siempre, y si hay papás que nos escuchan hoy y nos ven, siempre nosotros transmitimos palabras de confianza, palabras de Wow, esperanza. Una esposa siempre wow, necesita quien la fortaleza, claro. aunque también nosotros sufrimos el temor, la angustia, la impotencia, y eso no se lo decimos porque se va a nos ponemos a llorar todos, ¿verdad? Ujú. Pero ahí es donde Dios a nosotros nos da la fuerza Así suficiente es. para poder dar palabras de esperanza, palabras de ánimo, confortar el corazón de la esposa angustiada que está temerosa en ese momento, los niños que también están traumados, quizás en ellos pasaba mejor ni hubiéramos venido y todo eso. Mm, Pero nos soltamos, dimos palabras de aliento y les dije yo, oremos y démosle gracias al Señor que no nos wow. pasó nada. Después de haber orado, mi esposa y mi hija se pusieron a llorar, ellas dos. Mi hijo me dice, papi, fíjate que cuando el muchacho se montó a mi lado, yo vi tu celular y lo tiré al piso. Ajá, Y cuando él se salió para amarrarte a vos, yo tiré el celular al llano, a la grama. ajá. Entonces voy a ir a buscarlo y ahí estaba el celular. Lo Gracias a único que nos quedó fue Dios. el celular. Entonces Wow. ya con ese celular encendimos la lámpara y Ujú. empezamos a buscar. Las llaves me las tiraron también a buscar dónde estaban las llaves. Ajá. Y bueno, las logramos encontrar y a reacomodar el carro. Pudieron haberse llevado el carro y no se lo llevaron porque ahí estaban los papeles. Ajá. Pero Wow. no se lo llevaron porque como no les funcionó. Ujú. Y entonces, bueno, ya como a los 30 minutos, ya un poquito más tranquilos, eh, yo le decía a mis hijos y a mi esposa, vámonos, ¿verdad? Y continuemos nuestro camino, lleguemos para donde vamos. Ujú. Entonces, pues encendí el vehículo y, hermana, a mí sí me funcionó el vehículo. Ellos no podían hacerlo Wow. manejar en 20 kilómetros. Wow. No, yo sí lo pude desarrollar a 60, 80 y Claro. a 100 el carro Oh. y a mí sí me funcionó. Entonces, Ajá. si hablamos de milagros, en esas cosas Dios se pone de manifiesto, Wow. ¿verdad? Él respalda, Él cuida, Él protege y Él confunde los pensamientos de las Así naciones y de es. las Amén. personas, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, de esa manera fuimos, tomamos el camino con un hambre terrible porque ya eran cerca de las 10 de la noche, con todo ese Ajá. proceso ahí, 10 de la noche. Y mirábamos un restaurante, pero mirábamos muchos hombres ahí. No, vámonos, me decía mi amor, mi esposa, Sí, vámonos, amor, claro. porque no me da miedo ahí. Bueno, continuamos hasta que llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Estaban cerrando los restaurantes y en uno de ellos le digo, miren, yo necesito que me venda comida, me acaban de asaltar, me tuve ahí un microsecuestro y yo necesito que me ayude y necesito hacer una llamada. Ujú. Entonces, muy amables, pase pues, y Wow. nos atendieron, logramos cenar, Mm. llamé a los hermanos ahí y decirles que ya estaba, pero no estaba donde ellos me decían que debía estar, entonces Ujú. ya llegaron donde ya estaba y ya me preguntaron qué había pasado y les compartí lo que a usted le acabo de compartir, ¿verdad? Entonces ya nos llevaron donde íbamos a descansar y todo, otra vez a llorar y a meditar y a pensar por qué todo esto. Fue donde mi hijo en algún momento me dijo, papi, eh, ¿por qué crees que nos pasó esto? Ay, ay, Pues ay. no lo sé, le digo yo, no lo sé. Pero me dice, si te están invitando a venir a pastorear, me dice, ¿será que Dios tiene algo maravilloso en el cual vas a impactar en esta nación Wow. y, y que el enemigo te está desanimando? Wow. Le digo yo, pues no sé, quisiera creer lo que estás diciendo de que, Ay, Dios hablándote, pastor. correcto, hablándome a través de mi hijo, ¿verdad? Y en ese sentido, seguimos conversando si era una prueba de Dios que nos estaba diciendo,
porque si hay algo, hermana, que yo tengo mucho temor es equivocarme a tomar una decisión ministerial. Ese es uno de sí, mis temores. sí, Y no quiero ser así como Balaán, que tuvo que un burro hablarle, ¿va? claro. Entonces, yo le decía, Señor, si no es tu voluntad que yo me mueva aquí, pues algo tiene que ocurrir. Entonces, ¿esto ocurrió para que yo me mueva o es una tentación, una trampa del diablo para que yo no venga a este país? Entonces, yo no lo sé, házmelo saber ¿Y si te a tu fuiste tiempo. para allá? No, no, Ya no, no, no. no, no, no Ah, me fui, mira. no, no, no me fui. Ajá, ok, Ocurrieron otros detalles ahí. ok. Entonces el Señor sí siguió hablando, ¿verdad? Pero me calaron las palabras de mi hijo Claro, al decirme, ¿será que Dios o claro. será que el diablo te quiere estorbar en todo esto? Bueno, dejemos que el tiempo lo aclare, no Así te puedo dar es. una respuesta. Estando allí se comunicaron los líderes y entonces oraron por nosotros y ya descansamos. A la mañana siguiente, aquí viene los cuidados también de Dios en los pequeños detalles, digo yo. Donde fuimos a desayunar ese día, el hermano me comparte y me dice, pastor, después de platicar, me dice, le quiero compartir algo. Ajá, cuénteme. Fíjese que, bueno, yo tengo una empresita y mucha gente ha venido a comprar, pero me han venido a comprar en dólares y yo no los he cambiado, yo he ido guardando esos dólares ahí. Precisamente esta semana, o hace 15 días me decía él, he estado hablando con mi esposa de que me indique a quién yo debo de darle esta ofrenda, porque ahí está guardada, me dice. Y anoche que nos contaron todo lo que le había sucedido, le dije a mi esposa, ya Dios me indicó quién es la persona a quien yo debo darle esta ofrenda. Ay, qué lindo. Entonces me dice, se me acerca y me da el sobre, ¿verdad? Y Ay, qué entonces lo guardé. lindo. Desayunamos y nos fuimos a donde estábamos descansando para alistarnos para la reunión. Y entonces dije, yo voy a ver la ofrenda, ¿no? Cuando yo abro el sobre y veo la cantidad que hay ahí, hermana Minerva, eran los Wow. $180 que me habían robado los maleantes allá, ¿va? No, Dios es fiel. Entonces dije yo, entonces le dije a mi esposa, mira amor, Ah, esto, amor, y esto es de Dios, esto no viene así por así. ¿Por qué el Señor le está hablando a este hombre hace 15 días? ¿A quién debe darle la ofrenda? Nos ocurre a nosotros el incidente y el efectivo que le llevan son $180 y lo mismo viene el Señor y se lo retribuye. No, este es un milagro de veras de Dios wow. para nosotros. Pues ahí estuvimos sábado, domingo con los hermanos en la iglesia. Pues después de haberles contado el testimonio a la iglesia en general, pues nos mimaron, nos cuidaron, nos apapacharon, tan lindos ellos con nosotros y nos hicieron sentir realmente muy bien. Qué bueno, Así que pastor. regresamos el lunes con temor y temblor a retomar el camino Sí. para regresar a Honduras y gracias a Dios pues fue una linda experiencia, ahora podemos decir que traumática, dolorosa, temerosa, pero Dios estuvo ahí con nosotros en medio de la oscuridad, Él se hizo manifiesto. Wow, qué revelaciones tan importantes nos acabas de decir, pastor, porque fíjate, en medio de la prueba demostraron de qué estaban hechos. En medio de la prueba uno refleja y saca lo que hay uno realmente en el corazón. Y te felicito, pastor, porque en medio de esa prueba hubo paz, hubo calma, hubo tranquilidad, hubo fe, ¿verdad? Sí. Y hubo la cobertura que un hijo realmente necesitaba en ese momento sentir, papá está aquí, ¿verdad? Y bueno, como esposa, imagínate, ¿no, amor? Los hijos, ¿no? Lo que uno piensa primero son en los hijos y qué bendición, pastor, que en ese momento lo sobrenatural de Dios pudo más que lo que esa gente les estaba haciendo Correcto. o diciendo, ¿no, pastor? Sí. Que te felicito. En verdad, no es fácil. No, En el no, momento no es no es fácil fácil.
porque eso es forjar carácter en medio de la prueba. Sí. No es nada fácil, pero eso les dejó una experiencia muy grande a tus hijos, que en medio de la dificultad o la adversidad tan fuerte, uno tiene que reflejar el carácter de Cristo en todo momento. Sí, y eso ya una de las lecciones que uno puede ver de cómo Dios forja la fe de sus hijos, ¿verdad? Ajá. Ellos me han visto, mis hijos me han visto a mí en el trayecto ministerial de que no he sido un hombre que me he quejado de las circunstancias, para nada. Ujú. Al contrario, ellos más bien han visto que soy más osado, más aventado, como decimos nosotros, y que me ha tocado dar pasos de fe donde ellos realmente lo han visto. Pero el hecho de que ahora ellos pasaran por esta experiencia, Sí, claro. yo diría, mi hermana, que ellos también aprendieron a confiar más en Dios. No, hombre, fueron a otro nivel, Sí, correcto, pasaron a otro sabiendo nivel. quién es Dios en su vida. Y, Y y- luego el cuidado que dices, ¿no? Del dinero. sí, Wow. ahí estaba eso. Entonces, ellos en ese sentido, yo diría que han aprendido a confiar más en Dios. Yo diría también de que fue un momento donde nuestra familia se unió más, nos amamos más, Wow. nos cuidamos más, porque sí nos dejó una lección. Claro. Pero no dejo de mencionar este punto. Creo que en la medida, en la forma en que tú y yo nos acercamos a Dios, en la manera en que intimamos con Dios, de esa manera vamos a responder también de una manera favorable ante las pruebas. Así es. Porque yo podría haber terminado quejándome, Sí. ¿verdad? Y yo soy pastor y he escuchado a muchos hermanos que dicen, hoy que me he consagrado, hoy que busco al Señor, me ha ido mal. Sí, pero es porque Dios a través de ese, entre comillas, mal, lo único que Dios está haciendo es forjando esa fe que hay en nuestras vidas. O sea, la fe no es un concepto teórico, pues. La Claro. fe es algo que es práctico, que es vivencial. Y si yo digo creer en Dios, pero a la hora de los problemas tengo dudas, algo está pasando que no está bien, ¿verdad? Así es. Entonces, en la medida en como yo me acerco a Dios y estoy cerca de Dios, en esa forma voy a responder también a las pruebas que Dios nos da. Qué hermoso, pastor. La verdad es que nos estás dejando una gran enseñanza. No coincidimos, yo creo que con los que te estamos escuchando. Es una enseñanza de reino, es una enseñanza de poder que en el momento más difícil, lejos de desunirlos, los unió la prueba. Porque yo también he escuchado testimonios en que viene una prueba así fuerte y la familia se desune, ¿no? Y en este caso, wow, pues Y otros entran en una tremenda depresión, así se encierran en sus es. cuartos, no Sí, quieren sí, sí. salir, se agobian y todo. Por el otro lado, debemos de entender de que aún siendo siervo de Dios, aún siendo hijo de Dios, no significa que yo no voy a pasar por estas pruebas, pues. Claro. ¿No? Y la Biblia, mira, aquí podríamos hablar mucho de lo que la Biblia nos enseña al respecto, ¿va? Recordemos, por ejemplo, la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Mm, Dios los llevó a ese lugar. Allí dice en el capítulo de Éxodo 14, y los traje y los llevé, dice, ¿y a dónde los llevo? Frente al Mar Rojo. Pero en el capítulo 14, bueno, pero en el capítulo 8 de Deuteronomio, mejor dicho, se encuentran estas palabras que dice, te hice pasar por este duro desierto, pero subraya esta frase, para saber qué había en tu corazón. wow. Entonces, Wow. entendamos esto. Claro. Dios, en medio de pandemia, nos quitó un familiar, es para saber qué había en tu corazón, porque no te llevó a ti, porque no me llevó a mí, Ya, ya. no, se llevó, Wow. ¿me entiendes? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Para saber qué había en tu corazón. Ay, ay, ay. ¿Por qué paso yo una experiencia como esta? Para saber qué había en mi corazón. Wow. ¿Me pude haber quejado? Ajá. Sí, sí pude.
pero Dios puso a prueba en mi corazón. En Pedro dice que nuestra fe va a ser probada como el oro es probada por el fuego. Pero dice Pedro más adelante, para que esta fe sea hallada en honra y gloria y alabanza para Dios. Entonces, en vez de quejarnos, yo escucho mucha gente que se queja de la pandemia, que se queja de la enfermedad. Lo entiendo, no es fácil. No es fácil, no es fácil que me vengan a mí a decir, voy donde el médico y el diagnóstico es este, pues. No es fácil, pero es el momento donde yo tengo que refugiarme en Dios, en buscar a Dios. Así Y entonces, cuando yo miré a mis hijos en ese momento que guardaron silencio y se pusieron a orar los tres, mi esposa y yo pues tenía que platicar con ellos ahí y verlos a ellos orar en voz baja, eso traía paz al corazón de ellos, ¿verdad? Claro. Ahora, hubo una, en el caso de mi hija, ella sí le quedó traumada un poco y quiero compartir esta parte ahí porque después de que tuve que hacer otro viaje a ese país, le dije a ella que si quería acompañarme. Bueno, a la familia me dijeron, no, a ese país no queremos ir. Pero yo entendí de que todavía mi hija estaba con esa imagen Sí. negativa, ¿va? Y yo le dije, hija, tenés que enfrentar tus temores y tenés que enfrentar la realidad de tu vida. Existió la otra oportunidad de volver a movilizarnos a ese país y entonces pues fuimos, ¿verdad? Mi hija iba con el alma en pena y su corazón, pero logramos llegar, llegamos a la misma ciudad. ¿Cómo te sentís? Mejor, dice. Y toda esa experiencia también a ella le ayudó para enfrentar sus temores. Y yo creo que hay mucha gente que no quiere enfrentar. No, yo no quiero, mejor me quedo aquí. No es saludable Pero para el fíjate alma. que dijiste algo muy importante, Ujú. pastor, que tú como papá la tomaste de la mano y la llevaste a enfrentar un temor. No se sintió sola porque iba con papá. Bueno, Pero sí. qué importante es también que uno como familiar, como amigo, si está viendo a una persona así, ayudarla también a enfrentar sus miedos. Qué bonito es eso. Sí, y yo creo que esa es parte de la labor de uno de Sí. padre, ¿verdad? Acompañar a los hijos en estas circunstancias difíciles que ellos también Sí. pasan. No, para ellos no es nada fácil al mundo al que se enfrentan, pero tenemos que alimentar la fe, la confianza en Dios, Así animarlos a es. seguir creyendo Sí. de que tenemos un Dios vivo, de que Él es real y que con Él todo es posible, ¿va? Y son enseñanzas que a través de estas experiencias duras van formando el carácter y van quedando grabadas también en su Qué corazón. hermoso, pastor. Pastor, ¿hay un versículo que te sostuvo en todo este tiempo o que te ha sostenido en todo este tiempo? Porque, bueno, no es la única prueba fuerte que has pasado. Hasta donde yo he escuchado también por parte tuya, Dios te ha llevado de victoria en victoria en muchos casos en donde tu fe ha sido probada también, donde tu seguridad, ¿verdad? Nuevamente ha sido probada, pero en toda esta trayectoria de tu vida, pastor, ¿hay algún versículo que te haya sostenido hasta este momento? Bueno, sí hay varios versículos, ¿verdad? Como también diferentes escenarios. Eh, te mencioné que te iba a contar dos experiencias. Sí, Una, la del sí, secuestro. sí, sí. La otra está relacionada con, bueno, este mismo vehículo. Yo creo que este vehículo ya traía marca, va, pero este mismo vehículo, subiendo una de las calles ahí en la ciudad, una chica me está fotografiando el vehículo, ¿verdad? Wow. Yo no sé qué pasó, pero en una de las esquinas había varios vehículos, entonces yo los esquivé. Probablemente esta chica venía y cuando me vio pasar a mí frena o para evitar el accidente, pero se mueve y me fotografía el carro, y mayormente la placa. Bueno, dije yo, pero es que está fotografiando al edificio,
Pero no, resulta que cuando ya llegó a la esquina, ella está otra vez con la cámara fotografiando el vehículo y Wow. me dice, e insultándome. Entonces digo yo, ¿y aquí qué pasó, verdad? Lo que ocurre en muchos escenarios, no solamente en mi país, pero ocurre en muchos escenarios, es que si tú ofendes a alguien o estos pertenecen a una banda criminal y andan tan estresados, que lo más fácil es tomarle la foto, mandársela a alguien que por 200 lempiras le pueden ir a quitar la vida a uno, ¿verdad? Esa ya es mi interpretación y yo creo que puede estar hasta equivocada esa interpretación de que esta chica probablemente pertenecía a una banda criminal. Yo le estorbé en ese momento, se enojó tanto que entonces, Ajá. pero eso ocurrió. Pero 3 meses atrás yo había atendido a un muchacho que pertenecía a estas bandas y él decía, yo siento que me van a matar, pastor, ayúdeme, ore por mí. Bueno, le presenté el Evangelio, él aceptó al Señor. Entonces cuando él me dice, cuando él termina de recibir al Señor y que se va a ir, me dice, pero me va a dar algo para comer porque yo no tengo dinero. Le dije yo, mira, si tu oración fue tan real, Dios esta noche se va a manifestar a tu vida, te va a dar comida, te va a dar un techo donde dormir y Él te va a cuidar. Pues no me dé nada, pues me dijo él y se fue, ¿verdad? A las 10 de la noche, porque le había dado mi número telefónico, me llama y me dice, hey pastor, me dice, ajá, cuéntame. Mire que una señora me dio dónde dormir, me dio comida y dice que si le puedo cuidar la casa por unos días y yo le dije que sí, dice. Le digo yo, ves, si tu oración fue sincera, Dios te va a respaldar, Dios te va a cuidar. Entonces, una vez más, ahí vemos Dios obrando en la vida de esta persona. Ajá. Pero este muchacho fue tomado por la policía, estuvo en la cárcel, pero lo soltaron, va. En ese tiempo que lo soltaron, llegó a una de las ciudades y visitó a otro pastor ahí. Y estando platicando ahí con el pastor sí me conoce a mí. Estando platicando ahí con el pastor le dice, oigan, pastor, ¿y ese carro que pasó ahí, usted lo conoce? ¿Por qué? Me dice. Es que yo conozco ese carro, me dice, y también conozco al dueño. ¿De veras usted lo conoce? Sí, lo conozco. Pero déjeme decirle que a mí me mandaron las placas de ese carro para deshacerme No. del dueño de ese carro. No le creo, le dice el pastor, sí, a mí, pero No. cuando yo me di cuenta que Ajá. que el dueño de ese carro, la placa pertenecía, ese pastor a mí me ayudó muchísimo. Y se refería Oh, a mí. Entonces, ya no lo hice, dice, pero a mí me ofrecieron por quitarle la vida ellos no saben que es pastor, qué tremendo. pero para quitarle la vida al dueño de este vehículo. ¿Va? Entonces me dice, mira, gracias a Dios que Dios ha hecho algo en tu vida que no atentaste Ajá. contra el hermano, dice, o contra el dueño de ese carro, le dijo él. Pero medio terminó de irse el muchacho y me llama el pastor y me dice, hermano Marley, me dice, ¿qué pasó? Le digo yo, mire que aquí ha estado fulano de tal, ¿lo conoce? Me dice, sí, hace 3 meses lo evangelicé y de él dice que aceptó al Señor. Le digo, no, pero ahí anda, me dice, bien, pero lo llamo por otra cosa. ¿Y qué pasó? Ese muchacho tenía órdenes de la placa de su carro para matarlo. Wow. Qué De veras, tremendo. le digo yo. Así, le digo, pues yo no sabía pero no me andaba buscando él, sino que como él ya había tratado Sí, conmigo, sí, sí. entonces vea cómo Dios obra para cuidar a su siervo. Sí. Preparó a este muchacho 3 meses atrás. Wow. Ocurre el incidente con esta chica. Sí, sí, sí. Mandan la placa, pero yo ya el hombre ya tiene una relación conmigo, pues entonces Dios ya estaba en tu futuro, cuidándote. entonces cuando yo veo esos escenarios, un pasaje que se viene a mi mente es Romanos el Ajá. capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Dígame quién, nadie.
ni la muerte, ni tribulación, ni angustia, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, Sí. hermana Minerva y todos los que nos pueden escuchar, es el mejor lugar donde estamos seguros. Así es. No hay otro lugar más seguro que estar en sus manos. Así Y eso es lo lindo. El otro pasaje que a mí me ha ayudado muchísimo es el que, mi versículo lema. Yo le he dicho a mi esposa que en la lápida ese versículo lo pongan. Es el de Apocalipsis 21:4. Ajá. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. El primer elemento que yo puedo ver ahí, hermana, es enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo le puedo decir a usted en esta tarde, todas aquellas cosas que le provocaron lágrimas, tristezas, por causa del amor y de la fe en Cristo, téngalo seguro que sus lágrimas serán secadas por las manos de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén por mí y amén por lo que Por nos están todo, viendo. Amén. Sí, esas lágrimas que nos tocó que Qué derramar, hermoso. las lágrimas que derramamos en el secuestro, Sí. las lágrimas que hemos derramado por la incomprensión, por las habladurías, la murmuración. Yo digo, esas lágrimas van a ser enjugadas por Dios, secadas por Dios, Dios. Él tomará su Kleenex divino, ¿verdad? Y nos va a secar nuestras lágrimas. La segunda que ese versículo me enseña es, las primeras cosas pasaron. Si pasaron es que tienen que pasar. Ajá. Y probablemente no hemos pasado todas estas cosas. Quizás no ha sido objeto de secuestro, de extorsión, de nada de eso. Pero la experiencia de ellos como mi experiencia son diferentes. Así es. Tu experiencia y mi experiencia es diferente. Pero que tiene que pasar, tiene que pasar. Ahorita estamos en medio de pandemia. ¿Cuánta gente ha muerto y cuánta gente no tiene temor a la muerte? Que muchos han entrado en pánico. Y si tiene que pasar, pues. O sea, yo obviamente debo de ser sabio, prudente, debo de cuidarme. Pero no estoy exento de que me dé COVID. No estoy exento de que me dé otra enfermedad. De algo tengo que morirme, ¿verdad? Sin embargo, yo debo estar preparado en mi relación con Dios. Porque en el Salmo 138 creo que dice, este Dios nuestro nos pastoreará más allá de la muerte. Wow. Entonces, yo creo que sí debe pasar algo. Y recordemos las palabras del Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Esto que nos pasó a nosotros como secuestro, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué corona tengo yo para que no me pase? No, me va a pasar. Y si a mí me pasó, tengo por seguro que les puede pasar a cualquiera. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a responder en medio de esas circunstancias que son negativas y son adversas? Fíjate, hace tiempo escuché precisamente de una persona que fue secuestrada y ella decía, mi mejor venganza va a ser mi perdón, porque también es soltar y perdonar por el agravio. Y hay un versículo en la palabra que dice, yo vengaré el agravio. Yo vengaré el agravio y yo sé que Dios vengó en ese momento tu agravio, pastor. Amén, gloria a Dios por eso. Sí, pastor, algo que le quisieras decir a nuestra hermosa audiencia, un consejo de todo lo que viviste, de todo lo que, a raíz de lo de tu testimonio del secuestro, algo que tú le quieras decir a la gente que ha pasado por alguna situación similar o que está pasando alguna depresión, un enojo o algo, pastor. Bien, quizás en ese sentido traer una vez más a colación textos como Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Traer el texto del apóstol Pedro en su carta que él escribió, que es necesario que pasemos por estas pruebas para que ésta sea puesta a prueba, así como el oro es probado.
y para que sea hallada en alabanza y gloria a Dios. Mm. Por el otro lado, si hay algo que estas circunstancias negativas nos vienen a la vida, es porque Dios tiene propósito alguno. Mm. Yo no olvido a Job. ¿Qué no sufrió Job? Nadie ha sufrido como Job, ¿verdad? Un hombre que pierde todas sus propiedades, pierde su familia y todo pues, y con una enfermedad terrible. Y él dice estas palabras: de Dios no recibiremos, de Dios solo recibiremos el bien, no vamos a recibir el mal también. Claro, porque Dios tiene su manera de tratar con cada uno de Así nosotros. es. Y si hay algo que yo podría decirle a tu querida audiencia es: Dios sabe tratar a las personas. Dios sabe tratarlo a usted como sabe tratarme a mí. Y si en algún momento hay situaciones que son negativas, tenga la certeza que Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Y bien dicho, lo que se repite a diario, lo mejor está por venir. Eso es cierto, pero es cierto cuando mi relación, mi acercamiento a Dios es real. Es real. Hay gente que dice creer en Dios, pero en el momento de la necesidad no cree en Dios. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Mi esposa a mí me puede decir: amor, no hay azúcar, no hay manteca, no hay frijoles, no hay esto para la comida. Yo tengo dos opciones ante esa necesidad que mi esposa me presenta. Una, orar al Señor y decir: Señor, bueno, no tengo nada, provee, sustenta, tú has dicho que el pan de cada día lo vamos a tener. Creerle a Dios de que Él va a hacer y sentarse a esperar. O dos, de veras no hay eso. Bueno, permíteme, voy a ir a la tienda. Mire, no tengo dinero, usted me podría fiar esto y el otro. Ajá, ¿y qué tal de la tienda diga que no? Y que tenga el rótulo: aquí no se da fiado. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Mucha gente en medio de esos escenarios recurre al amigo, al empresario, a qué sé yo, tratar de solventar una situación que se presentó en el momento. O debo de creerle a Dios. Ok, Señor, no tengo esto, ¿qué vas a hacer? Yo se los digo por experiencia. Las veces que mi esposa me ha dicho: no hay esto, bueno, vamos a orar. Hemos orado y hemos terminado de decir amén cuando. Don Marrey, fíjese que hice una fiesta y me sobraron estos pastelitos, esto, y quiero compartirlos con usted. Y siempre nos hemos visto con mi esposa porque ahí ha estado la provisión. Esos escenarios entonces nos ayudan a que aprendamos más a confiar en Dios. Dios no tiene despropósito alguno en situaciones negativas a nuestra vida. Al contrario, Él quiere que crezcamos en fe. Amén. Así ha crecido mi esposa, así han crecido mis 3 hijos, y uno de ellos, después de haberse graduado, dice: yo no me veo como ingeniero, quiero servir al Señor. Y le pregunto yo: ¿y quién te va a sostener? Así como Dios te ha sostenido a vos, me va a sostener a mí. Así es que vámonos. Entonces, así han obrado ellos, y gloria a Dios por todo lo que ha pasado. Entonces, si algo te está pasando, es porque Dios tiene algo para ti. Wow, pues qué hermoso testimonio y qué hermoso consejo. En verdad es un consejo de reino. Tomémoslo, quedémonos con lo mejor de esta hermosa entrevista que estamos escuchando. Y pastor, quisiera darte un obsequio y agradecerte el tiempo que te tomaste de estar aquí en Sin Maquillaje. Muchas gracias, pastor. Pero el águila está maquillada. El águila está maquillada. Muchas gracias. El águila sobre la roca, definitivamente está sobre la roca, se ve, se palpa tu firmeza en el Señor. Sigue emprendiendo esos nuevos aires del Espíritu Santo donde Dios te quiera llevar, pastor, y vuela a lo más alto en su nombre, tomados de la mano de Él. Gracias, muchas gracias. En verdad, híjoles,
No sé ustedes, pero nos quedamos con una perla del cielo, con un regalo de fe, de un testimonio en donde acabamos de escuchar cómo Dios sigue haciendo milagros. Muchas Amén, amén. gracias por conectarte, muchas gracias por seguirnos. Te espero la próxima semana con otro testimonio de mucho poder que sé que va a bendecir tu vida, la vida de tu familia y de a quien tú le quieras compartir este hermoso testimonio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a Muchas ustedes también y gracias. saludos a tu querida audiencia. Bendiciones a todos. Gracias, pastor.